Bueno, hola a todos, vamos a seguir aprendiendo y ahora vamos a entender algo sobre la ecuación patrimonial. Nosotros habíamos visto que la ecuación patrimonial dinámica estaba representada por esta ecuación. Activo más egresos es igual a pasivo más patrimonio neto más ingresos. Entonces, ahora lo que vamos a tratar es de, con todo lo que ya sabemos de cuentas, vamos a agregarle un poquito más para después poder ir a registrar. Entonces, fíjense, yo acá tengo activo más egresos es igual a pasivo más patrimonio neto más ingresos. Bueno, si yo estuviese en matemática, esta primera parte se llamaría primer miembro y esta segunda parte se llamaría segundo miembro, ¿sí? Yo sé que esto es una igualdad o una ecuación dependiendo si tengo todos los valores para verificar o si tengo que averiguar un valor. Y todo eso ya lo habíamos visto en ecuaciones patrimoniales. Ahora, fíjense, así como en matemática, esta parte del igual o parte izquierda se llama primer miembro y esta segundo miembro, en el área contable a esta parte se la llama debe, la parte izquierda, y a la parte derecha se la llama haber. Entonces ahí tenemos uno de los que cuando yo estudiaba hace mucho tiempo se llamaban los principios contables y decía que el debe tiene que ser igual al haber. Ustedes siempre imaginen que cuando ustedes están hablando en contabilidad siempre es una balanza. Entonces en esa balanza los platillos siempre tienen que ser iguales. El debe siempre tiene que ser igual al haber. Y ahora vamos a seguir con contabilidad y mezclando con matemáticas. Entonces vamos a jugar con las matemáticas. Fíjense, supongamos que yo planteo una situación. ¿No? Entonces teníamos que la parte izquierda la llamábamos debe, la parte derecha la voy a llamar haber. Entonces fíjense, el activo, acá, ¿qué signo tiene? Positivo. Por lo tanto, cada vez que yo quiera decir que algo está positivo, significa que es algo que aumenta. Cada vez que yo quiera decir que un activo aumenta, significa que eso va a aumentar, se va a hacer más positivo, lo voy a escribir del lado del debe. Ahora, si algo está sumando, ¿cómo pasa al otro lado en matemática? Restando. Entonces, cada vez que yo quiera decir que un activo disminuye, lo voy a poner del lado del haber. Lo mismo voy a exponer con los egresos. Cada vez que yo quiera decir que un egreso aumenta, lo voy a escribir del lado del debe, y cada vez que yo quiera decir que un egreso disminuye, lo voy a escribir del lado del haber. Fíjense acá, en este lado, en el haber, el pasivo, el patrimonio neto y los ingresos están con signo positivo. Significa que son momentos en los que esos valores aumentan. Entonces, cada vez que yo quiera decir que un pasivo, un patrimonio neto o un ingreso aumentan, los voy a escribir del lado del haber, y cada vez que yo quiera decir que un pasivo disminuye, o que un patrimonio neto disminuye, o que un ingreso por X motivo tiene que disminuir, lo voy a poner del lado del debe. Entonces, teniendo en cuenta esta lógica, es como nosotros vamos a poder interpretar las operaciones comerciales, es decir, todo aquello que el documento me informa, y eso trasladarlo al lenguaje contable y a partir de ahí después procesarlo. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Recuerden esta formulita. Para no borrar, voy a escribir acá, con otro color. Supongamos que dice, por ejemplo, dice, recibo duplicado. El cliente Pérez cancela su deuda en efectivo, pesos 1000. Entonces fíjense que acá dice recibo. El recibo es un documento que indica que algo se cobró o se pagó. Si es duplicado, significa que si yo me quedo con el duplicado, significa que yo realicé el documento. Si yo realicé el documento, en el documento dice recibí de, o sea que yo estoy recibiendo dinero, por lo tanto estoy cobrando. Entonces, esto indica una cobranza. ¿Qué cobré? Le cobré al cliente Pérez. ¿Qué le estoy cobrando? Una deuda que tenía. O sea que el cliente Pérez que tenía una deuda, su deuda se vio disminuida. Entonces, lo primero que tengo que buscar es
¿Qué cuenta indica que esta persona a mí me debía? Si no dice nada, se supone que es un cliente. Si es un cliente, son deudores por venta. Porque no dice que está documentada. Si no estaría documentada o cancela el pagaré que debía y demás. ¿Sí? Entonces esto es deudores por venta. Es un activo porque es un derecho de cobro. Si el cliente cancela su deuda, ¿me debe más o me debe menos? Me debe menos. Por lo tanto, si me debe menos, yo sé que esta cuenta tiene que ir del lado del haber. ¿Con qué me canceló esa deuda? ¿Qué me dio como parte de pago? Bueno, estoy cobrando en efectivo. ¿Cómo se llama el efectivo? Caja. Caja es una cuenta de activo. Si estoy cobrando, ¿voy a tener más dinero en mi empresa o menos? Más, es un activo que aumenta. ¿Cuándo escribo el activo que aumenta? ¿Dónde va? En el debe. Entonces, ya sé dónde van a ir estas cuentas ubicadas cuando las tengamos que registrar. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a poner nota de crédito bancaria por depósito de cheques de terceros por 2.000 pesos en la cuenta corriente del Banco Nación. Entonces, fíjense, acá dice nota de crédito bancaria. La nota de crédito bancaria significaba que mi saldo, mi cantidad de dinero que tengo en el banco va a ir aumentando. O sea que algo tuvo que pasar que mi cuenta corriente aumenta. Entonces, ¿por qué aumenta? Porque estoy depositando cheques. Entonces me pregunto, ¿cómo se llaman los cheques que a mí me dan? Valores a depositar. Entonces, acá hay una cuenta que se llama valores a depositar, que era un activo. Si yo estoy depositando en el banco, ¿tengo los cheques en mi poder o ya no los tengo más? No los tengo más. Entonces es un activo que disminuye. ¿Dónde va a ir? En el haber. ¿Y qué pasó con esos cheques? ¿A dónde fueron? Fueron al banco. ¿Y cómo se llama el dinero que yo tengo en una cuenta corriente bancaria? Y bueno, Banco Nación, cuenta corriente. ¿Y ese Banco Nación cuenta corriente qué va a indicar? Que es un activo. ¿Voy a tener más dinero en mi cuenta o menos dinero ahora? Más. Es un activo que aumenta, por lo tanto va a ir en el debe. Y ahí tienen otro ejemplo de cómo sería el encontrar en las operaciones las cuentas, clasificarlas, ver si aumentan o disminuyen y saber si luego van a ir del lado del debe o si van a ir del lado del haber. Bueno, entonces, en esta actividad lo que van a tener que hacer es, dada una operación comercial, identificar las cuentas que intervienen, si son un activo, un pasivo, un resultado negativo, un resultado positivo, o egreso o ingreso, como lo quieran llamar, si es de patrimonio neto, y si va a aumentar o va a disminuir, y dónde la tendrían que ubicar, en el debo o en el haber. Así que espero que haya sido claro, saben que tienen el grupo de WhatsApp o el correo electrónico para cualquier duda o consulta.